Pecaroma, Chejaiko, Andrea II, Chemianita Pebe, Kenei y Bienvolpu, Ñandereco. El Ñandereco es una base principal para todo. En primera instancia de toda una formación de ética moral para el pueblo guaraní. Se va formando desde niño hasta llegar adolescente y una formación de querenga, agilidad para todo, tanto para músicos, tanto para agricultores, cazadores. Por eso es la importancia del Ñandereco. Para esta formación del Ñandereco, la base viene de los abuelos. Y los abuelos son los que lo va guiando. Porque si no tiene esa base, la educación nace desde la casa. Pero los grandes profesores son los abuelos. Y los abuelos son los que lo corrigen a los padres. Es una formación individual, comunitario y social. Porque se está dando un modelo de una sociedad y de vida. Y como hablamos de ética moral, tiene que tener una conducta y una disciplina. Y para tener todo esto, hay que ir más allá todavía, al Aracuailla y el Ñeilla. El Ñeilla es el que sabe modular la voz, tiene una buena expresión, de ser amable con el prójimo y tener también una buena conducta. El Ñeilla es eso, y el Aracuailla es la disciplina que ya viene conducido desde los abuelos. Una conducta sana, buena, prolija en todo sentido, en su forma de modalidad. También el niño tiene unas buenas palabras, por eso el ñe es dulce. El ñe es una base donde te pone en una armonía con vos mismo y alrededor. Por eso el Ñeilla, porque todo lo necesitamos, porque es la parte espiritual que nosotros tenemos y queremos y que se genere en nosotros, para no buscar lo que es psicología, porque eso también es psicología, dentro de nosotros mismos. Los dos juntos, los dos abuelos que llamamos el Aracuaí y el Ñeilla, esos son que están centrados en nosotros. Ya Soropay, muchas gracias.